Señor les bendiga, Amén. hermanas queridas, en esta noche. Amén, amén. Por desgracia, en esta reunión, pues no tenemos ningún varón salvo el presente. Quisiera compartir con ustedes la palabra, tal y como la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 21, a partir del versículo 17. Levítico, capítulo 21, a partir del versículo 17 hasta el 21. Nuestra hermana Altagracia pues, lo puede leer, por favor. Amén. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, y dile... 21 del 17, versículo 17. Capítulo 21. Capítulo 21. Ajá, del versículo 17. 17 al 21. Vale. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Señor. Hay defectos en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse el pueblo del Señor. Hermanos queridos, aquí nos está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una casta sacerdotal. Había un conjunto de personas, todas de la tribu de Leví, que ministraban al Señor mediante sacrificios expiatorios y otras ceremonias, como era, por ejemplo, el pan de la proposición. Era una mesa en la cual se ponían 12 panes. Cada pan representaba una de las tribus de Israel. Pues bien, el sacerdote se suponía que debía de ser un hombre de buena moral, pero si desempeñaba ordenadamente el culto, tampoco se le exigía que fuera exactamente de integridad moral, aunque debiera siempre de serlo. En cambio, hermanos queridos, estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto somos, según dice la palabra de Dios, reyes y sacerdotes, todo el pueblo de Dios. Ya no hay una casta determinada dentro del pueblo de Dios para ser sacerdotes, sino que Dios, en la persona de Cristo, nos ha hecho sacerdotes. Y ahora el Señor sí exige que ministremos con total integridad moral. Entonces, hermanos queridos, en aquel entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, una persona que tuviera un defecto físico no se podía acercar a ministrar al Señor. En el Nuevo Testamento, sin embargo, una persona puede ser pastor, una persona puede ser diácono, aunque tenga un defecto físico. Ya sea un pastor ciego, ya sea un pastor cojo, ya sea un pastor que tenga una nube en el ojo, esa persona, si ha sido llamada por el Señor, si tiene un llamado
para el pastorado, para ministrar al Señor, lo puede hacer perfectamente. Lo que Dios exige es una contraprestación moral. Lo que Dios exige es un verdadero comportamiento íntegro delante de Él. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, lo que hemos leído aquí era algo que hacía referencia al aspecto físico de la persona. Pero nosotros le podemos buscar una contrapartida, una aplicación para nosotros en el plano espiritual. Porque, hermanos queridos, como les he dicho, la palabra del Señor ha hecho a cada hermana y a cada hermano sacerdotes delante de Dios. Amén. ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote era una persona que mediaba, que tenía acceso a Dios, pero el pueblo no lo tenía. Ahora, sin embargo, todos somos sacerdotes porque tenemos acceso directo al Señor. Por eso nos dice la palabra, hermanos, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, nos dice Pedro en su epístola. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Dios quiere que su pueblo le ofrezca sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué nos dice en el versículo 9 del capítulo 2? Dice, mas vosotros sois. Está hablando a todo el pueblo. Está hablando a toda la comunidad del pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que ofrecer a Dios? ¿Qué sacrificios son los que nosotros, como sacerdotes de Dios, podemos ofrecer? Nos dice en Hebreos 13, 15, 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios que nosotros, como sacerdotes de Dios, tenemos que ofrecer. El único sacrificio expiatorio y propiciatorio fue el de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por medio de la predicación del Evangelio y de tu testimonio personal, acercas ese sacrificio a aquellos que todavía no han sido hechos partícipes del mismo. Pero tú vas a ser partícipe del sacrificio de Cristo. Cuando das tu testimonio, cuando tú hablas de cómo encontraste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, cuando alguien desde un púlpito o desde una plaza pública predica, valga la redundancia, públicamente a Cristo mediante un mensaje evangelístico. Entonces dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Ahora estamos
estamos en un sacrificio de alabanza. Ahora estamos ofreciendo sacrificio a Dios, porque esto es un culto de adoración y de gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Entonces, ¿qué es un culto racional? Pues es un culto público, donde hay un orden, donde hay una decencia y no se hacen cosas estrambóticas, porque por ahí en algunas iglesias están apareciendo cosas que son cosas de la carne. Hermanos, ¿cómo es eso? Transformar la iglesia en una discoteca. ¿Qué es eso, hermanos queridos? Que tú ves bailando como si fueran pareja unos hermanos con otros en medio del culto por el santísimo amor de Dios. Eso es decencia. Hermanos, pues no. Hermanos, tiene que ser decentemente y con orden el culto que demos al Señor. Amén. Entonces, hermano, también tiene que ser un culto doctrinalmente correcto. Correcto, hermanos. Aleluya. Perdón, hermano. Bien, pasemos a comentar el pasaje de Levítico sobre el cual está configurado el mensaje que vamos a compartir hoy. Y en Levítico capítulo 21 y versículo 17, texto que ya hemos leído, ¿verdad?, hasta el versículo 21, nos dice que el Señor no quería que nadie que tuviera un defecto físico, ministrara delante de él. Dice, ninguno que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios. Y entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo, aplicándolo espiritualmente, que no debemos de ministrar al Señor, con un defecto espiritual delante de Él, hermanos. Pero ¿cómo nosotros que somos pecadores podemos acercarnos al Señor? Si estamos muchas veces pecando, si se nos va la mano, si a veces caemos, hermanos, la gracia de Dios es la que nos sostiene. Amén. Dios nos ve a través de su Hijo y por eso tú puedes acercarte a ministrar al Señor. Amén. Porque, hermanos, que dice en Hebreos 10, 14, 17, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios no toleraba un defecto físico por parte del sacerdote. Y Dios nos ha capacitado sin ningún defecto espiritual delante de Él, nos ha hecho perfectos para que podamos acercarnos a Él. Amén. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua el Espíritu Santo, porque añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces Dios, a través de su Hijo Jesucristo, por su gracia, nos ve perfectos. Te ve sin defecto alguno. No hay defecto en ti por su gracia, porque Cristo está entre Dios Padre y entre tu persona. Amén. Ahí en medio está Cristo. Aleluya, gracias. Ahora bien, hermanos queridos, la palabra de Dios nos manda a que no manchemos el alma, que no manchemos de pecado el alma. Dice la palabra, limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura. Dice, para que seáis nueva masa, Aleluya. sin levadura como sois. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, panes de sinceridad y de verdad. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, 7 y 8. Entonces, hermanos queridos, tenemos que acercarnos, hermanos,
sin esa vieja levadura. Tenemos que ser, hermanos queridos, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Pero, hermanos, si hemos caído en un pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El que confiesa sus pecados y se aparta, Dios lo perdona. Amén, amén. Una de las cosas que debemos de hacer antes de irnos a la cama es confesar nuestros pecados delante de Dios. Pedir perdón si en algo hemos ofendido a alguien antes de irnos a dormir. Gloria al Señor. No olvidéis esto, hermanas queridas. Versículo 18. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, hermano. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, hermano? Pues cuando creemos con fe ciega que el pastor todo lo que hace y todo lo que dice es verdad. Quien cree que todo lo que un ministro de Dios está diciendo desde el púlpito o que él hace en su vida privada o en la iglesia es perfecto, esa persona es un ciego espiritual. Porque, hermanos queridos, se están metiendo falsas doctrinas dentro de las iglesias porque el pueblo está ciego espiritualmente, porque no tiene conocimiento de la palabra. Y entonces viene un líder con una doctrina errada y toda la gente dice amén, amén, amén. Y resulta que le están enseñando un terrible error. Yo alguna vez, llamando la atención como una técnica dentro de la predicación, para llamar la atención, decir, hermano, esta cosa es así. Y yo lo decía en un sentido figurado. He oído a la gente decir amén. Hermano, no. Hermano, eso no puede ser. Y entonces ellos han caído en cuenta. Entonces, tenemos que estar con atención a lo que se dice y a lo que se hace. Porque, hermano, nuestro corazón está con el Señor. Nuestra fidelidad no es a los hombres, no es a los pastores, no es a los líderes. Nuestra fidelidad es al Señor Jesucristo. Amén, hermanas, amén. Pues entonces tengamos discernimiento. No seamos ciegos. No seamos ciegos espirituales. Porque un ciego espiritual no es apto para hacer sacrificio de alabanza delante de Dios. Dios no quiere sacerdotes así en su nuevo pacto en la iglesia. Hermanos, hay gente que predica errores teológicos y hay que estar con los ojos bien abiertos. No seamos ciegos espirituales. Hermanos, cuando hay rencores hacia un hermano, que dice la palabra, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, es decir, es un ciego espiritual. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que tener en cuenta de que alguien así no puede ministrar adecuadamente al Señor. Es un ciego y Dios no quiere ser ministrado por ciegos espirituales. Gloria al Señor. Dice, ni cojo. Un cojo, ¿qué hace? Camina poco y camina lento. No seamos cojos espirituales. Seamos cristianos avivados, cristianos dispuestos, hermanos, cristianos movidos en el buen sentido de la palabra, que dice la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que no seamos cojos, sino que corramos, hermanos, corramos. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, el cristiano corre. El cristiano no es un cojo espiritual. Dios no quiere cojos espirituales. No quería cojos en el Antiguo Testamento que le sirvieran. Tampoco quiere hoy cojos en su iglesia, cojos espirituales. Hermanos, quiere hijos que corran la carrera
de la fe. Gloria al Señor. Tampoco quería el Señor mutilado. ¿Y qué es una persona mutilada? La que ha perdido una parte del cuerpo. Es decir, es una persona incapacitada. ¿Seremos mutilados espirituales? Cristo ha creado en nosotros una nueva persona. Ha creado en nosotros una nueva naturaleza. Vamos a cortar una parte de nosotros mismos. Vamos a cortar una parte. Seremos mutilados espirituales. Seremos una persona incapacitada. Un cristiano completo que no le falta nada es aquel que intima frecuentemente con el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. Pero cuando tú no estás en el Señor, cuando tú no intimas con el Señor, entonces estás incompleto. Te conviertes en un mutilado, en una mutilada espiritual. Pero Dios te quiere entero. Dios te quiere entera. Dios quiere que tú estés completo en Cristo. Gloria al Señor. Recuerda que estás completa en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios no quiere mutilados espirituales. Dice también que Él no quería sobrado, que nadie que fuese sobrado ministraría delante de Él. ¿Y qué es un sobrado? ¿Qué es un sobrado? Es una palabra que a mí me llamó la atención. Bien, pues es una palabra del castellano antiguo. Ya no se utiliza. Y digamos que es hasta cierto punto un anacronismo que hay en nuestra Biblia. Sobrado es deforme de cuerpo. Es aquella persona que por ejemplo tiene 6 dedos en una mano, o 7 dedos, o en el pie. Es una persona que, por ejemplo, tiene bultos prominentes, protuberancias óseas. Yo recuerdo un amigo mío, íntimo amigo mío, que había nacido con unos sobrehuesos aquí en los brazos. Entonces, Dios no quería una persona con esos defectos. O sea, se le llama sobrado porque tiene algo que le sobra. Esa protuberancia ósea, esos bultos, ese dedo de más en la mano. En Mérida yo recuerdo que había un señor que llamaban 6 dedos, porque había nacido con 6 dedos en una mano. Entonces, hermanos queridos, al mutilado le falta. Y al sobrado le sobra. Dios nos quiere en la justa medida. Que ni nos falte en la vida espiritual, ni tampoco nos sobre, hermanos. ¿Y quién es el sobrado? Aquel, hermanos queridos, que añade algo a lo que Dios manda. Cuando andamos de sobrados espirituales, cuando intentamos añadir y poner más carga de la cuenta a los hermanos, entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, vamos de sobrados espirituales. Y alguien así, alguien que va deforme espiritual, no puede ministrar. No es del agrado de Dios para ministrar ante el Señor. Amén. Versículo 19. Dice, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Hermanos, hermanas, poca ayuda prestará una persona así. Una persona que está quebrada de mano o de pie, que tiene la mano rota, ¿podrá prestar ayuda? Esa persona no puede prestar ayuda en absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿estás quebrado de pie para visitar a tu hermano enfermo o necesitado? ¿Estás quebrado de pie cuando tú te enteras de que hay una persona necesitada o que está enferma? Pero tú te quedas cómodamente en tu casa y te niegas en el frío del día o de la noche, dependiendo de la hora que vayas. También hay que caminar con seguridad porque el mundo está lleno de maldad. Pero no te niegas a ti mismo, no te niegas a ti misma para visitar a esa persona.
vas con el pie quebrado. Y cuando te niegas a dar una ayuda a una persona convertida o inconversa que lo necesita, vas con la mano rota. Dios no quiere cristianos y cristianas con el pie quebrado, con la mano quebrada. Alguien así no es apto para ofrecer sacrificio al Señor, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Porque del amor y de la ayuda mutua, de esos sacrificios, se agrada al Señor. Hemos leído antes. Seguimos comentando la palabra. Dice, oh jorobado. ¿Y qué es una persona jorobada? Pues normalmente una persona que está jorobada tiende a ir mirando las cosas con la cabeza agachada, ¿no? Yo he visto a las personas jorobadas que normalmente tienen la mirada baja. Entonces, en el plano espiritual, un jorobado espiritual es aquel que tiende a mirar las cosas terrenales y no los bienes celestiales. Nuestra mirada tiene que estar en los bienes celestiales. Amén. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús y no en las cosas terrenales. Amén. No seas una persona jorobada espiritualmente, sino que sea una persona recta, derecha, mirando siempre al Señor. Amén. Muchas veces somos jorobados espirituales cuando vamos acomplejados y amedrentados, pero tampoco tenemos que ir soberbios, ni estirados demasiado, ni tampoco jorobados ahí mirando, aparentando una falsa humildad. Ni es una cosa, ni es otra. Tenemos que ir en la justa medida de Dios para ministrar adecuadamente como sacerdotes y sacerdotisas al Señor. Aleluya. Dice, o enano, cristianos que no crecen espiritualmente. Enanos espirituales porque no crecen en la fe. No se alimentan de la palabra, no se alimentan de la comunión de los hermanos, no se alimentan de la alabanza y por eso son enanos espirituales. Amén. Y Dios no quiere ser ministrado por enanos espirituales, hermanos. Entonces, ¿sabéis lo que es un enano espiritual? Un enano espiritual es un cristiano altivo de espíritu. Eso es un enano espiritual. Un cristiano altivo de espíritu. El que más se cree dentro de la iglesia es el más enano de todos. Hermanos queridos, hermanas queridas, también nos dice, o que tengan nube en el ojo. No podían ministrar a alguien que tuviera una nube en el ojo. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que tiene este defecto? Esa persona ve la luz, pero no distingue los contornos. Entonces, hermanas queridas, no distingue los contornos y hermanos, hay quien ha recibido la luz de Cristo, pero carece de discernimiento para darse cuenta de lo que le agrada y de lo que no le agrada al Señor. Parece que tuviera una nube en lo profundo de su alma, en lo profundo de su corazón y no discierne adecuadamente, hermanos. Hermanos, tenemos la luz de Cristo, pero anteponemos una nube de egoísmo o de ignorancia que ofusca el ojo de nuestro entendimiento espiritual. Entonces, tenemos un entendimiento como turbio, como si tuviéramos una nube, hermano, como si tuviéramos un velo. Sí, deja pasar la luz, pero no distingue adecuadamente. Entonces, tal vez en lo profundo de nuestro corazón flotan residuos de mundanalidad que enturbian tu entendimiento espiritual. Entonces, hermanos,
nuestra nube muchas veces nos impide distinguir la dirección de Dios y tomamos decisiones incorrectas. O tomamos decisiones fuera de tiempo. O nos adelantamos o resulta que nos arrepentimos porque no hemos tomado la decisión que teníamos que tomar. ¿Por qué? Porque había una nube en tu ojo, en el ojo de tu entendimiento. Entonces no actuamos adecuadamente. Dios quiere que quitemos toda nube de nuestros ojos espirituales. Amén. Gloria al Señor. Dice, o que tenga sarna. Quien tenía sarna tampoco podía acercarse al altar de Dios a ministrar como sacerdote. Y, hermanos, la sarna contagia. La sarna contagia y produce un horrible picor, un prurito, un picor horrible. Rara vez mata. La sarna rara vez mata, pero mortifica de continuo. Es como si llevaras la muerte de continuo en ti. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿A qué podríamos comparar la sarna del cuerpo con la sarna del alma? Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso sí que es una sarna espiritual. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos de la amargura, porque la amargura te va a producir un horrible prurito, es decir, picor, un picor horrible, y al mismo tiempo puedes contagiar a otro. Gloria al Señor. Dice, o empeine. El empeine no contagia como la sarna, pero lo sufre solo la persona. Es una enfermedad que son manchas en la cara, en los brazos, en las manos, y entonces el empeine no contagia, pero lo sufre la persona, mas sin embargo te marca delante de los demás. Una persona que tiene empeine, inmediatamente la gente se da cuenta de que tienes ese empeine, ese defecto, porque está a las claras. Y hay cosas que hacemos nosotros que están a las claras delante de los inconversos y delante de los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Pablo? El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Nos dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Entonces, hermanos, el empeine puede ser comparado al rencor. La sarna a la amargura, pero el empeine al rencor. Hermanos, quien intenta cobrar una deuda emocional paga en sí mismo un deterioro físico y espiritual. No intentes cobrar una deuda emocional. Aprende a perdonar y a pasar página, porque si no, llevarás el empeine delante de todo el mundo, porque, hermanos, trasciende. Y sabéis una cosa, hermana querida, que las toxinas que produce el rencor, eso trasciende al cuerpo, matan las células y el rencor hace envejecer prematuramente a la persona. Entonces, fuera empeine espiritual de tu vida, fuera sarna espiritual de tu vida. Así no puedes ministrar como sacerdote o sacerdotisa delante de Dios. Decía también el Señor que no quería que le ministrara un varón que tuviera testículo magullado. ¿Eso qué nos puede decir a nosotros llevándolo al plano espiritual? Pues nos habla de la esterilidad espiritual en la reproducción testimonial.
Tú no vas a tener, tú, por más que testifiques, la gente no se va a convertir. Vas a ser un estéril espiritual. La esterilidad en el fruto del Espíritu, la esterilidad, ¿qué es lo que pasa cuando en tu vida no se da el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay fruto en ti? En el plano del fruto del Espíritu. Porque no estás, valga la redundancia, en debida comunión con el Señor. Y quien no está en la debida comunión con el Señor es un estéril espiritual. Tanto a la hora de testificar, que no habrá convertido, y también en tu vida personal, que tampoco habrá fruto. Dios no quiere ser ministrado por estériles espirituales que no dan fruto de justicia. Gloria al Señor. Amén. Nos ponemos en pie. Aleluya. Alabado. El Señor nos ayude. Aleluya. Gloria al Señor. A aplicar esta palabra a nuestros corazones para que, hermanos, la pongamos por obra. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor les bendiga. Señor y Padre Celestial.